Hola a todos, volvemos a los talleres del LBM, en este caso el video número 7 en esta oportunidad. En este video vamos a hacer las siguientes actividades. Vamos a agregar dos discos de 10 gigas a una máquina virtual Red Hat 7 o CentOS 7. Vamos a crear dos particiones por disco. Cada partición será de 5 gigas en sistema Linux LVM. Lo siguiente que vamos a hacer es la partición 1 del disco 1. Con ella vamos a crear el volumen de grupo test1 y a partir de este volumen de grupo vamos a crear un volumen lógico de 7 gigas con sistema de archivos XFS y el punto de montaje será LVM1. Esta parte pues aquí no la volví a escribir porque aplica para los dos. ¿Qué tiene de particularidad esto? Que vamos a mezclar las particiones de los discos para crear los volúmenes. Es una forma de practicar un poco más el tema de LVM. Aquí tenemos la partición 1 del disco 1 y la partición 1 del disco 2 se van a ir para un mismo volumen de grupo. Y la partición 2 del disco 1 con la partición 2 del disco 2 se van a ir para otro volumen de grupo con las especificaciones que tenemos acá. Con este gráfico trato de dar a entender lo que vamos a hacer. En este caso supongamos que estamos tomando el disco 1 acá y que su unidad de dispositivo es SDH. Entonces vamos a crear dos particiones de 5 gigas. Una va a ser SDH1 y SDH2. Y el otro disco que vamos a suponer que es SDK, SDK1 y SDK2. Entonces lo que se quiere con este taller es que la partición 1 del disco 1 y la partición 1 del disco 2 sean para este volumen de grupo, como lo tengo aquí. Y la partición 2 del disco 1 con la partición 2 del disco 2 se vaya para este volumen de grupo. Espero ser claro en esta parte y con este gráfico tratar de aclarar cualquier duda o confusión. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es a crear las cuatro particiones. Entonces aquí tengo la máquina, simplemente la voy a apagar para agregar el disco duro. Entonces, como decimos acá, dos discos de 10 gigas. Venimos acá y vamos a llamarlo disco 10G4. Va a ser de 10 gigas. Lo seleccionamos que sea SATA. Volvemos a la máquina, ya está aquí el disco. Y agregamos otro que va a ser el disco 10G5 de 10 gigas. Selecciono el volumen, finalizo y ahora tengo 8 discos. Enciendo la máquina y esperamos que inicie el sistema operativo para empezar a hacer las diferentes actividades. Aquí ya inició el equipo, la máquina virtual, y el primer comando lsblk. Como vemos aquí, simplemente en el documento era un ejemplo. Aquí me tomó sdg y sdh. Entonces simplemente voy a entrar a fdisk, dev sdg, imprimimos, no hay nada, y vamos a crear dos particiones. P de primaria, partición número 1, primer sector por defecto, y aquí le voy a poner más 5G como indicamos acá. Dos particiones por disco de 5 gigas. Imprimir, creamos la nueva, va a ser primaria, la número 2, primer sector por defecto, y aquí más 5G.
Como el valor está fuera de rango, simplemente vamos a dejar el valor predeterminado, es decir, que ya tomamos 5 y simplemente que tome el restante del disco, sin dar un tamaño acá. Imprimimos y los tamaños son muy similares, es por eso que no nos dejaba crearla con 5 exactos. Ahora cambiamos el tipo, a la primera le ponemos 8E, a la segunda le ponemos 8E. Imprimimos y las dos son Linux LVM. Guardamos y escribimos cambios. Ahora ejecutamos part proof-s y esperamos que lea las nuevas particiones. Aquí está SDG y ahora nos falta SDH. Entonces volvemos acá, vamos a SDH y repetimos el proceso. P para imprimir, no hay nada, nueva, primaria, número 1, primer sector por defecto y último ponemos más 5G. Ya quedó creada. Y nueva, primaria, número 2, primer sector y último también. Imprimimos, ya quedaron, cambiamos el tipo, primero 1, 8E, cambiamos el tipo a la segunda, 8E. Imprimimos y las dos son Linux LVM. W para guardar y escribir cambios y part proof-s. Ya tenemos G y H. LSBLK, como vemos, básicamente esto es lo que les mostraba aquí en el gráfico. Lo vamos a cambiar, aquí sería G y aquí sería H. Tal cual, así tenemos en este momento, y ahora lo que queremos es que esta partición y esta partición hagan parte de un volumen. Entonces lo que vamos a hacer es pv create dev sdg1 y sdh1. Los vamos a adicionar. En este momento no pertenecen a ningún grupo, pero lo voy a hacer en orden para empezar solo con estos dos. Y ahora un bg create se llama bgtest 1 y va a tener estos dos volúmenes físicos. Tuvimos aquí un error, vamos a validar qué pasa. Bueno, aquí tuvimos un error porque repetí simplemente la línea y era de bcdg G1 y SDH1, como lo tenemos por acá. Ese fue mi error. PBS, valido que los dos volúmenes no tienen grupo. Ahora sí un bg create bg test 1 con estos dos volúmenes. BGS, y aquí tengo mi volumen de grupo con dos volúmenes físicos y su tamaño es 10 gigas. Ahora podemos seguir con la creación del volumen y terminar este punto, pero o también podemos hacer la segunda partición del disco 1 y la segunda partición del disco 2 para el segundo grupo. Nosotros siempre hemos usado pv create y la partición. Nosotros podemos ahora, para ir avanzando, bg create el volumen del grupo bg test 2 y agregamos los dispositivos, que sería dev sdg2 y dev sdh2.
h2 sin tener que crear el pbcreate. Con este comando él automáticamente ejecuta la acción del pbcreate. Aquí lo ven, aquí lo hice, y adicionalmente creó el volumen de grupo. Ejecutamos nuevamente pbs, bgs, y vemos que estos dos volúmenes, el del disco 1 y el del disco 2, ya están en este, y el del disco 1 y del disco 2, perdón, aquí son cruzados, el 1 del disco 1 con el 1 del disco 2, y el 2 del disco 1 con el 2 del disco 2. Espero no generar confusiones. Listo. Ahora continuamos. Ahí ya tenemos esta parte hasta aquí. Hasta aquí tenemos. Y aquí tenemos hasta este punto. Ahora nos faltan los LVM. Ahora para este grupo, entonces lvcreate volumen de grupo test1 menos n, lo vamos a llamar lvm t1, y va a ser de 7 GB. Entonces va a ser menos L mayúscula 7G. No vamos a usar 100% free porque el volumen de grupo es de 10 GB y estaríamos usando más tamaño. Vamos a dejar un espacio libre. Aquí lo creamos. Y el de el LVM para el otro grupo, que será lvcreate bgtest2 menos n lvmt2, su tamaño serán 5 GB menos L 5G. De esta manera terminamos esta parte hasta aquí, y en esta parte hasta aquí. Nos falta el sistema de archivos y el punto de montaje. Entonces ahora vamos a hacerlo para este primero. mkfs.xfs, perdón, y va a ser dev mapper bgtest1 lvmt1, como le estamos indicando acá. Enter. Y ahora para este mkfs.extension4 a dev mapper bgtest2 lvmt2. Enter. Y ahora vamos a crear los puntos de montaje. mkdir lvm1 desde la raíz, lvm1 y lvm2, y procedemos a montarlos. Entonces vamos a hacerlo con blkid y el bgtest1. Vamos a montarlo. Punto de montaje lvm1, sistema archivos xfs, como aquí lo hice, y opciones de montaje default 00, cerramos comillas, mayor etc fstap. Y ahora hacemos lo mismo con el lvm2, y como siempre les he indicado, podemos hacerlo con el ID del volumen o con la ruta del dispositivo. Punto de montaje lvm2, sistema archivos extension 4 y opciones de montaje default 00, mayor etc fstap. Mount-A no generó ningún problema, df-ht, y aquí están nuestros dos volúmenes. Como ven, pudimos mezclar las particiones y entre particiones de diferentes discos crear un volumen. De esta manera terminamos el video.